Súper, muy bien, muy buenas noches a todos. Entonces, nuevamente les saludamos a cada uno de ustedes. Estamos iniciando ya nuestra clase de ciencias sociales hoy martes 28 de mayo de este año 2024. Son las 19:013, perdón, las 19:13 y estamos saliendo en vivo y en directo para todos ustedes. Ya, bien. Respecto de la pregunta que me da el compañero que está preguntando por la página del libro, eh, estamos, como decía la compañera, terminando la guía uno de Ciencias Sociales, que la tengo por acá, siempre se me pierde. Ciencias Sociales, guía uno. Ah, ya. Deberíamos estar ya por terminar este módulo, que siempre es el módulo más lento. Ya después para adelante agarramos vuelo. ¿Ya? Nosotros hoy día los vamos a situar principalmente en, ya digo al tiro, espérenme un poquito, chiquillos. Tienen que ir a la página 104. De la página 104 en adelante vamos a trabajar hoy, ¿ya? Hasta prácticamente el final del módulo, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. De la página 104 en adelante, ¿ya? Módulo uno. Vamos a dejar anotadito para los que vienen entrando. Página 104 hasta el final del módulo, ¿ya? Eh, Eso, para que lo tengan ahí presente, ¿ya? Bien, chiquillos, vamos a recordar algunas cositas, sí, porque como no nos hemos visto en 2 semanas, hay algunas cosas que probablemente ustedes un poquito olvidaron durante esta separación que tuvimos. Eh, la última clase, si mal no me falla la memoria, nosotros estuvimos hablando de la caída del Imperio Romano, ¿cierto? A ver si estaban atentos a esa clase. ¿Sí? Ya, exactamente. Estábamos viendo la caída del Imperio Romano. Gracias a Dios los que me ponen dedito para arriba, ¿cierto? Y hablamos de que este Imperio Romano, ¿cierto? Había caído, el Imperio Romano Occidental, por varias razones, pero dentro de esas destacamos un par, ¿ya? Ese par de indicaciones fueron que el Imperio Romano había crecido mucho, por lo tanto era muy difícil manejarlo, ¿ya? Segundo lugar, ¿cierto? Había una corrupción dentro del propio imperio, ¿ya? Que hacía decaer este poder que alguna vez había tenido. En tercer lugar estaba el tema de las invasiones germánicas, ¿cierto? Eran estos pueblos que vivían a las afueras del Imperio Romano y que de a poco comenzaron a adentrarse dentro del territorio romano, ¿ya? A adentrarse de forma pacífica o también de forma violenta, ¿ya? Entonces, estos pueblos germánicos comienzan a instalarse en distintos lugares del imperio, ¿ya? Los godos, los visigodos, los anglosajones, los vándalos, etcétera. Distintos pueblos germánicos que se van a ir instalando dentro de este imperio, ¿ya? Y así, en el año 476, este imperio romano que había sido tan grande, termina cayendo, ¿cierto?, la parte occidental, ¿ya? Termina el gobierno de los romanos y desaparece el imperio, ¿ya? En el año 476, ¿ya? ¿Y qué queda en esta parte del Imperio Romano, sobre todo el Imperio Romano Occidental? Quedan lo que van a ser posteriormente los reinos germánicos, ¿ya? Estos pueblos que habían llegado, ¿cierto?, desde el exterior, comienzan a instalarse dentro del antiguo Imperio Romano y se convierten en reinos, ¿ya? En reinos germánicos, ¿ya? Pero, además, ¿cierto? Hay un segundo fenómeno que ocurre, es que la gente comienza a irse desde la ciudad al campo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ciudad, producto de mucho saqueo, mucha invasión que había ocurrido, comienza a ser un lugar un poco inseguro. Entonces, una buena parte de la población se va desde la ciudad al campo, ¿ya? Y así, en el año 476, nosotros dijimos que también comenzaba una nueva etapa en la historia, ¿ya? Que era la etapa de la Edad Media.
Martín Gallardo me está levantando la mano. Cuénteme. Hola, profe, buenas tardes. Oiga, Cuéntame. no me carga el programa para ver el libro. No le carga el programa para ver el libro. Tengo que actualizar completo el teléfono y se me va a apagar. Ya. No, no hay problema, lo puede leer después. Nosotros lo tenemos ahí de referencia. Ya, Recuerde el libro. No es que trabajemos directamente con él. De todas formas, ahí dejo el enlace en caso de que puedan descargarlo. ¿Ya? ya, profe. Teresa, cuénteme. Consulta, profe, ¿en qué libro la referencia que hizo usted? Disculpe. Estamos en el módulo 1. ¿Ya? La referencia que hago yo está referida principalmente a lo que está actualmente en la página, digo el tiro, la página 97 a la 104. Ahí está la referencia que yo le estoy dando. ¿Ya? Más, en particular está de la página 101 en adelante. 101 a la 104. Ahí está la referencia que yo les mencioné de las invasiones germánicas. ¿Ya? Eso, súper. ¿Ya? Bien. Entonces, chiquillos, en el año 476, esa fecha no se la tienen que olvidar porque ahí se produce un quiebre en esta historia, ¿ya? En el año 476 termina lo que se llama la Edad Antigua, que fueron todas estas primeras civilizaciones que se formaron, ¿ya? Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, ¿ya? Surgieron, ¿cierto?, producto de la evolución del ser humano, ¿ya? En el año 476 se termina esta etapa de la Edad Antigua y comienza de ahí en adelante la etapa de la Edad Media, ¿ya? La Edad Media se va a extender por casi 1000 años, ¿ya? 1000 años, desde el 476 hasta el 1453, es decir, son casi 1000 años de Edad Media, ¿ya? Ahora, para que les quede súper claro, ¿ya? Esta es una división que hacen los historiadores para estudiar las diferentes etapas de la historia, ¿ya? Es por eso, ¿sí? Ingrid, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? Sí, tengo una pregunta. Entonces, ay, me confundí, espérame. La edad, la Edad Media comienza en el 476 cuando cae el Imperio Romano de Occidente ¿Correcto? y, Cor- y termina el año 1453 cuando cae el Imperio Romano de Oriente. Oriente, correcto. Súper, Ok, gracias. exactamente, ¿ya? Eh, claro, tal como ahí decía Ingrid, esta periodización de lo que vamos a llamar nosotros Edad Media, parte con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Esas son como las dos grandes divisiones. ¿Ya? Entonces, chiquillos, eh, lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Es qué vamos a entender o qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer significado sobre la Edad Media. ¿Ya? Es decir, cuáles son las características fundamentales de esta etapa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de contestar en esta clase. ¿Ya? Entonces vamos a colocar como título de la clase, muy simple, la Europa medieval. ¿Ya? Desde el 476 a 1453. ¿Ya? Todas esas fechas que yo le estoy mencionando, chiquillos, son todas fechas después de Cristo. ¿Ya? Por eso no le coloco el DC. ¿Ya? La Europa medieval. ¿Sí? Entonces, hoy día, a diferencia de las otras clases, yo no les tengo una presentación. Lo que vamos a hacer
es que vamos a leer una guía, ya que es cortita, y esa guía tiene después ejercicios. Tiene ejercicios de respuesta abierta, ya que es la respuesta que nosotros la llamamos de desarrollo, donde hay que contestar una pregunta, ¿ya? Y después tiene preguntas de selección múltiple o de selección única relacionadas con lo que vamos a leer, ¿ya? Entonces va a ser un ejercicio de comprensión que vamos a ir leyendo y yo le voy a ir explicando algunas cosas y luego a partir de eso vamos a hacer los ejercicios prácticos, ya que es lo que a mí más me importa en el fondo, lo que ustedes tienen que aprender, ¿cierto?, a responder bien un instrumento, ¿ya? Entonces, probablemente vamos a gastar toda la clase haciendo eso, ¿ya? Y eso está bien porque es importante que ustedes ensayen, ¿ya? Así que eso, ya vamos a trabajar hoy día diferente. Todas otras clases habíamos trabajado siempre con una presentación, pero hoy día vamos a trabajar con una guía. Y esa guía después yo se la voy a enviar a ustedes contestada, para que la tengan como insumo de estudio. ¿Ya? Chiquillos, antes de mostrar y comenzar la lectura de la guía, ¿queda alguna duda de lo que hemos visto anteriormente? ¿Hay algo de lo que ustedes hayan perdido, algo que no hayan entendido? ¿No? Ya, perfecto. Chiquillos, chiquillos. Ah, por si me vuelo, chiquillos, recuerden que a las 8 toca pasar la lista, ¿cierto? Así que ahí se empiezan a anotar nomás en el chat, porque yo a veces me vuelo, entonces me olvido. O hagan recordar, compañeros, tenemos que pasar la lista y ahí hacer la listita. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos, miren, les voy a compartir la pantalla. Espérenme un poquito, por favor. Y comenzamos con la repartija. Acá está, ahora sí. Toda la pantalla. Ya. Chiquillos, pueden ver la pantalla, ¿cierto? La guía que estoy proyectando. Sí se ve, profe. Sí, ¿Se profe. ve? Ya, perfecto. Ya. Ahí, cuando les pregunte, contéstenme porque yo no veo el chat, porque se me bloquea cuando no, cuando les comparto la pantalla, no los veo a ustedes. Ya. Entonces vamos a leer esta guía, como ustedes la ven, ¿cierto? Es una guía que tiene 2 páginas, es cortísima, ¿ya? Pero que es súper sintética para tratar de explicarles a grandes rasgos qué significa, ¿cierto?, esta Europa medieval, o qué significa este tiempo medieval o medioevo, que también se conoce de esa forma, ¿ya? Luego, al final, ya hay algunas preguntas que vamos a resolver en conjunto, ¿ya? Entonces va a ser una clase teórico-práctica, ¿ya? Yo no sé si ustedes tienen estas guías, parece que sí, no lo sé en realidad. Si no lo tienen, no importa, porque las vamos a... Y se las voy a enviar después resueltas. Así que no hay problema. Ya. ¿A dónde estaba? Me perdí de nuevo. Acá. Ya. Chiquillos, antes de comenzar, cuando ustedes escuchan o leen la palabra, porque yo sé que la han escuchado, la Edad Media, ¿qué es lo que se imaginan? Aunque me digan cualquier cosa, pero tratan de hacer el ejercicio, ¿qué se imaginan con la Edad Media? La que está en la mitad. Ya, la que está en la mitad, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más nos podemos imaginar? ¿O qué es lo que ustedes conocen? A lo mejor recuerdan algo del colegio, algo que estudiaron con sus hijos, no sé. Tratemos de hacer un ¿Donde ejercicio. se divide lo antiguo con lo nuevo, profe? Ya, donde se divide lo antiguo con lo nuevo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser la Edad Media? Hay películas, hay series, hay libros sobre la Edad Media.
¿A quién la podríamos asociar si la asociamos con algún signo o símbolo? Alguien ahí ya me dieron idea, ¿cierto? Cosas que están en la mitad, algo entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué más? Yo sé que hay más cosas por ahí dando vuelta, la Edad Media. O que después se van a acordar cuando leamos la materia, ¿ya? Pero si hay alguien más que tiene alguna idea de la Edad Media. ¿Qué es lo que se imagina al escuchar la palabra Edad Media? ¿Relacionado con Cristo o no? Ya, está relacionado con Cristo, ya. Cambio de era. Un cambio de era, ¿cierto? Un cambio en la historia. Profe, Dígame. yo he querido responder que la Edad Media es un periodo de la historia del Occidente Ya, que se extiende en el siglo abreviado, no sé qué significa, ya, BDC, ya, hasta el siglo XD.C, que no ya. sé qué es lo que significa. Después lo podría explicar eso. Sí, le puedo explicar y si no, tiene que ver la primera clase grabada, porque ahí explicamos los Ah, números romanos y ay, explicamos los números romanos. Ya, qué profe. significaba, ¿cierto? El AC y el DC, ¿de acuerdo? Ahí hicimos el ejercicio, ¿ya? Pero se lo comento rápidamente, ¿cierto? Los números romanos tienen una simbología que es No me importante acuerdo. que usted la maneje, ¿cierto? Y el AC es antes de Cristo y el DC es después de Cristo, ¿ya? Para que lo vayamos practicando. Ya, súper. Ingrid, Ay, te escucho todo, profe, Ya. pero ya, no importa. Cuando pienso en la Edad Media se me vienen un montón de películas de época a la cabeza y pienso en palacios, castillos, vestidos largos, pelucas, ese tipo de cosas que me vienen con la palabra Edad Media. ya. Palacios, vestidos, ya. Dice ahí la muerte de personas por no creer la palabra de Dios. Ya. ¿Qué más? Puede ser la peste negra también, a La lo mejor. peste negra. Ah, muy bien. Muy bien. Hay hartas cosas, ¿cierto? De la Edad Media. Ya, súper. ¿Por qué hago este ejercicio, chiquillos? Para que ustedes vean que en el fondo también hay cosas que nosotros sabemos, aunque a veces no somos conscientes de ello. Entonces, trato de hacerles este ejercicio para que ustedes valoren que saben cosas, ¿ya? Y no sientan que no saben nada porque no es así. Siempre se sabe algo, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes han pasado todos más o menos por el colegio, ¿ya? Más o menos años, eso da lo mismo, pero siempre queda algo ahí guardadito en este disco duro que nosotros llevamos ahí en nuestro cerebro, ¿ya? Y siempre hay algún elemento que florece con cierto estímulo, ¿ya? Entonces, de otra forma, todas las cosas que ustedes me han dicho hoy día están relacionadas también con la Edad Media. Ahora las vamos a leer y las vamos a ir vinculando. ¿Cómo se vincula el tema de los castillos, los vestidos largos, el tema de la palabra de Dios, etcétera, con la Edad Media? ¿Ya? Lo vamos a ir descubriendo en el texto y el relato que vamos a leer a continuación. ¿Ya? Lo último que me escribió acá Aida es el descubrimiento de América. ¿Ya? Sí, también el descubrimiento de América ocurre como en la época final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Está ahí como entre medio. Pero sí, podemos tomarlo también. ¿Ya? Súper, ya. Hay varias ideas. Ya, chiquillos, miren, vamos a ir ahora sí a la lectura de la guía. Volvemos a la guía. Ya. Estamos aquí en la Europa medieval. Vamos a partir la lectura. Recuerden, chiquillos, yo esta guía se las voy a enviar subrayada y contestada. ¿Ya? El ejercicio que ustedes tienen que hacer ahora es mantener la atención en lo que yo les voy a leer. ¿Para qué? Para que posteriormente puedan hacer los ejercicios que están más abajito. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Sí? Si hay algo que no vayan entendiendo, pregunte. ¿Ya? Para que no entre en pánico. ¿Ya? Bien. Chiquillo, dice. Voy a correr esto para acá porque voy a leer aquí. Dice así. La Edad Media se conoce al largo periodo de la historia que va desde el siglo V, año 476, hasta el siglo XV, año 1453, y que se inicia luego de la caída del Imperio Romano.
¿ya? Y para ser más preciso, el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, lo que nosotros encontramos es que la guía nos define temporalmente la Edad Media, dónde inicia y dónde termina. Inicia en el 476, termina en el 1453, ¿ya? Luego dice, los acontecimientos que ocurrieron en la Edad Media han llevado a dividirla en dos periodos diferentes entre sí: la Alta Edad Media o época de las invasiones y la Baja Edad Media o la época del feudalismo, ¿ya? Esta historia de 1000 años, ¿cierto? También se divide dentro de sí en dos: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿ya? Que después las vamos a conocer aquí un poquito. Si tienen dudas, chiquillos, recuerden, pregunten, ¿ya? Levántenme la mano para yo poder estar más atento a la pregunta que vaya surgiendo, ¿sí? Vamos a avanzar. Dice, la Alta Edad Media, vamos aquí. A este periodo histórico se le conoce también como época de invasiones, y ahí está subrayado, porque eso es importante, debido a que muchos lugares fueron invadidos por diferentes pueblos. Es por esto que se le conoce como un periodo de inestabilidad social o terror. ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? ¿Ya? Esta historia de las invasiones que yo les comenté en la clase anterior, ¿ya? Se sigue dando posteriormente, ¿ya? Si bien los pueblos germánicos logran instalarse, ¿cierto?, en este mundo o ex mundo romano, otros pueblos siguen invadiendo, ¿ya? Y atacan principalmente las ciudades, ¿ya? Por eso que la ciudad se vuelve un lugar inusual o un lugar, digamos, temeroso. Y mucha gente deja la ciudad y se va a vivir al campo, ¿ya? Entonces este periodo entre el siglo V y el siglo IX se le conoce como un periodo de inestabilidad o terror, porque todavía hay mucha cierta invasión, mucho saqueo, mucha delincuencia, entonces la gente está preocupada, ¿ya? Por eso que la llaman un periodo de inestabilidad o terror, ¿sí? Esa es la primera etapa de la Edad Media. Ahora, vamos a la segunda etapa, que es la que a mí me interesa. Dice, la Baja Edad Media o época feudal. Para defender los territorios que estaban siendo invadidos, cada región fue tomada a su cargo por algún hombre valeroso, por un conde o un personaje de importancia. A este le correspondía construir un castillo. Aquellas personas que no podían defenderse se colocaban bajo la protección de aquel y lo reconocían como señor, convirtiéndose en sus vasallos. Por ejemplo, los campesinos que buscaban ser protegidos hacían entrega simbólica de sus tierras a un señor con poder y liderazgo. Las tierras entregadas en estas condiciones se llamaron feudos, ¿ya? Expliquemos un poquito esto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Ya? Como había mucha inestabilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que se fue haciendo? Se fue colocando, dentro de los territorios fueron colocando a personas que fueran controlando ciertos espacios, ¿ya? Entonces, estaba el rey, que era el principal, y este rey colocaba a personas en distintos lugares de su territorio para mantenerlo bajo control, ¿ya? ¿Sí? Y estos señores, que se van a llamar así, ¿cierto?, acogían a la gente que llegaba a pedirles ayuda, ¿ya? Y esos se convertían en sus vasallos, ¿ya? Vasallo en el fondo es un servidor, eso es un vasallo, ¿ya? Con la misión de protegerse. Entonces, esta persona que buscaba ayuda se protegía por el Señor y el Señor también ayudaba a esta persona para que pudiera hacer su vida, ¿ya? Y esta relación entre el Señor y el vasallo se va a llamar posteriormente como feudalismo, ¿ya? Repito la idea, chiquillos, por si no quedó clara, ¿ya? Como los territorios eran gobernados por reyes, ¿cierto? Y los territorios eran muy grandes. El rey, para poder tener control de los distintos territorios, colocaba en ciertos lugares a hombres estratégicos, ¿ya?
para que ayuden a controlar el territorio y que este territorio no sea invadido por otros pueblos, ¿ya? Entonces este personaje se llama el Señor, ¿ya? Y este señor que protegía un territorio también protegía a estas personas que se llamaban vasallos, que llegaban a él a pedirle ayuda y protección. ¿Y por qué llegaban a él a pedirle ayuda? Porque, ¿cierto? Desde la ciudad migraban al campo a buscar protección. Alguien levantó la mano, no veo quién es. Yo, profe, Cuénteme. lo que pasa es que, mire, usted dice que llegaba un señor poderoso, ¿cierto? Que podía ser un conde. Obviamente los campesinos le entregaban su tierra, él formaba un castillo para protegerlos todos. Sí. Ese hombre mandaba, ¿cierto? A unos hombres que sean hombres estratégicos. ¿Sí? El conde mandaba a unos hombres estratégicos, ¿cierto? ¿Sí? Y ese hombre estratégico mantenía el control para mantener el control de toda la tierra y al mismo tiempo contrataban vasallos, ¿Sí? ¿o no? ¿Sí? Ya, O sea, pero los hombres estratégicos pasaban a ser señor de los vasallos sí. o solamente Señor, el rey era el señor? no, señor de los vasallos. Dicho en escala, mire, para que lo entienda mejor. Ya, el que Tenemos al colocaban, rey, el estratégico pasaba, ya, tenemos al rey, ya, ¿cierto? Que sería el rey, el dueño de todo el territorio, ¿cierto? ya, ¿Ya? Luego, en sí, segundo lugar, teníamos sí, al señor que terminaba siendo, digamos, una especie de segunda autoridad, ¿ya? Debajo del rey, ¿sí? Y este señor ya. protegía el Este territorio, en este caso serían los estratégicos, sí, lo estratégico. ¿ya? Entonces, ellos protegían un territorio específico, ¿sí? ¿Ya? Y luego, Ah, se hacían como territorios más chiquititos por favor. claro, y luego, debajo del rey, debajo del señor, Ya, perdón, estaban los vasallos, ¿ya? Esa era la ya, escala. Rey, señor, ya, vasallo, muy bien, gracias. ¿ya? Perdón, ¿y los vasallos Ya, tenían a perfecto, cargo gracias. otros territorios más pequeños o no? Algunos sí, otros no. Espérenme, déjenme, creo que alguien estaba pidiendo entrar. Ya. Ya, ahora sí. Espérenme un poquito, Moisés, le doy al tiro la palabra. Me preguntaron si los vasallos tenían también territorio. Cuando algunos campesinos pedían protección, sí, algunos campesinos tenían ciertos territorios, pero eran muy pequeños, ¿ya? Y al final estos campesinos terminaban siendo vasallos del señor, ¿ya? La relación entre el señor y el vasallo era una relación de protección, ¿ya? Tú me cuidas, yo te cuido, esa era como la lógica, ¿ya? Ya, o sea que los campesinos eran los vasallos. Sí, terminaban convertidos en vasallos, Ok. ¿ya? Ahora sí, Moisés, tenía la manito arriba. Sí, profe, perfecto, ya entendí clarito. Era eso nomás. Muy Ya, bien, gracias. perfecto, ya. Repitamos la idea entonces para no perdernos, porque esto es importante, ¿ya? Teníamos al rey, que era el dueño del territorio, ¿cierto? Luego teníamos a estos personajes estratégicos que se ubicaban dentro del territorio para protegerlo, que eran los señores, y debajo, ¿cierto?, de esta escala estaban los vasallos, que terminaban siendo servidores del señor, ¿ya? Y entre sí, entre el señor y el vasallo, había una relación de protección mutua, ¿ya? Yo te protejo como vasallo, pero tú me proteges a mí como señor, ¿ya? Y todos ganamos, ¿ya? Esa era como la lógica. ¿Y por qué la lógica era protegerse? Porque el resto del territorio, o las fronteras del territorio eran un poco inseguras porque andaba mucho pueblo invasor tratando de conquistar territorios. Entonces, por eso se protegían, ¿ya? Por eso, ¿sí? ¿Ya? Una consulta, profe, Dígame. ¿y quién protegía al rey, el señor? Claro, el señor y el vasallo terminaban protegiendo al rey finalmente. Exacto, gracias. Exacto. Entonces, dicho de otra forma, entre todos se protegían, ¿ya? Porque al rey, ¿qué le importaba? No perder territorio, ¿ya? El campesino, como vasallo, quería vivir tranquilo, y el señor, como asesor o hombre estratégico, tenía que cumplir su misión de protección. Entonces, entre todos se protegían. Entonces estaba el rey y el señor que era el feudo, ¿cierto? O el señor feudal o ¿Sí? algo así.
Sí, señor feudal. Ya, gracias. Repito la escala. Rey, señor o señor feudal y el vasallo. Esa era como la trilogía, ¿ya? Pero en orden de jerarquía era rey, señor feudal, vasallo, ¿ya? ¿Y cómo se vinculaban estos tres personajes? A través de la protección mutua, ¿ya? ¿Y por qué se protegían estos tres personajes? Porque el territorio externo era inseguro, porque andaba mucho invasor dando vueltas. Por eso se protegían, ¿ya? Muy bien. No sé si quedó claro, y esto siempre cuesta explicarlo, y yo sé que cuesta. Si alguien tiene duda, no entendió, dígame. No se preocupe, estamos... Ahí Teresa escribió muy bien la trilogía, Rey, Señor Feudal, Vasallo, ¿ya? Y yo lo voy a complementar, tenían entre sí... Dígame. Yo soy dura para entender, pues la entendí esa partecita. Ya. Sí, cierto, yo sé que cuesta, ¿ya? Que cuesta, pero... Ahí sí, ya. Súper. Ya, avancemos, volvamos a la lectura. Ya, entonces estábamos aquí y explicamos la relación entre estos personajes. Tenemos entonces, el feudalismo entonces era entendido como un sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa principalmente entre los siglos IX al siglo XII. Como término genérico, el concepto de feudalismo se aplica a la relación de vasallaje, por la cual se instituían obligaciones mutuas, entre un señor y un vasallo, ¿ya? Sin embargo, el feudalismo no solo se manifestó en esta relación, sino que constituyó el eje de la organización política social de Europa Occidental durante toda la Edad Media, y en algunas zonas se prolongó al menos en sus ámbitos económicos y sociales durante parte de la Edad Moderna, ¿ya? En el fondo, aquí lo que explica es que este sistema de relación de protección va a perdurar en el tiempo, por un buen tiempo. Eso es lo que está diciendo ese párrafo, ¿ya? Y esa relación entre el señor feudal y el vasallo puede ser llamada como feudalismo, ¿ya? Feudalismo, ¿sí? Bajemos. Miren acá esta imagen, antes de la lectura, ¿ya? Esta imagen es típica de las películas, de los monitos cuando hablan de princesas, castillos y encantamientos, ¿ya? Hay un castillo, ¿cierto? Los castillos se construyen con la finalidad de protección, por eso se ubican en lugares estratégicos, ¿ya? Eh, comúnmente en lugares altos, cerca o rodeados de agua, ¿ya? Pero la idea era protegerse en caso de cualquier cosa, ¿ya? Y esta imagen lo representa muy bien. Tenemos el castillo, ¿cierto? Construido, rodeado de agua, con el puente levadizo, y el lado afuera, ¿cierto? Comúnmente habitaban los vasallos que estaban como protegidos y protegiendo al castillo, ¿ya? Entonces, entre todos se protegía, ¿ya? Y estos vasallos cultivaban la tierra. Como ustedes se dan cuenta, en la imagen hay cultivos, ¿cierto? Ahí se ve cultivo, ahí se ve cultivo, por acá también, y acá atrás también hay cultivo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en esta época, chiquillos? El comercio desaparece, ¿ya? Lo que se cultiva aquí es básicamente una agricultura de subsistencia. ¿Qué significa eso? Significa que cultivan, pero para abastecerse a sí mismos, no para venderlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque salir a hacer negocio a otros lados era inseguro, les podían robar las cosas, ¿ya? Entonces la gente prefería, ¿cierto?, trabajar en conjunto y guardar el excedente para después tener alimento, ¿ya? Por eso se llama que era una economía de subsistencia, ¿ya? Se cosechaba, pero no para vender, sino que para alimentarse a uno mismo o a los grupos que habitaban en torno al castillo, y que podían beneficiarse de las cosechas, ¿ya? El comercio, como les dije, aquí no existe mucho, ¿ya? Porque comerciar con otros lugares era peligroso, ¿ya? Eso, ya. Vamos acá.
¿Qué nos cuenta el texto? Dice, entre cada señor y sus vasallos había una estrecha relación. El señor debía fidelidad, protección y justicia a sus vasallos. Solo podía quitarles el feudo en caso de traición o crimen. En tanto, los deberes de los vasallos consistían en la fidelidad a su señor, comprometiéndose a respetar a su persona y sus derechos, y a defenderlo contra todo enemigo y realizar el servicio militar, entre otras cosas. Como ustedes se dan cuenta, ambos, el señor feudal y el vasallo, tenían una relación de protección, de protegerse mutuamente. ¿Ya? Yo te protejo, tú me proteges, nos protegimos entre los dos y ganamos los dos, porque vivimos en un espacio mucho más seguro y protegido. ¿Ya? Esa era como la lógica del señor y el vasallo. ¿Ya? Bajemos. La vida de los señores feudales. ¿Cómo vivían estos señores feudales que tenían ahí en Europa? Dice, como la agricultura era entonces casi la única actividad económica, los señores vivían en el campo, habitando en castillos. El castillo siempre se construía en una columna abrupta o sobre roca cortada en punta, a fin de hacerlo inaccesible para sus atacantes. Estaba rodeado por un profundo foso que se atravesaba por un puente elevadizo. Los muros y las torres de gran elevación eran construidas de piedra. Bajo la torre estaba la prisión, departamento sombrío y húmedo al cual se bajaba por una escalera. ¿Ya? En el fondo, lo que dice el párrafo es la vida dentro del castillo. ¿Ya? ¿Qué pasaba con nuestros buenos amigos campesinos? ¿Ya? Los campesinos eran, ¿cierto? O tenían las tierras o feudos que eran trabajados por la masa de los campesinos que formaban la clase social más numerosa y más pobre. Los campesinos se dividían en siervos y villanos. Los siervos estaban pegados al suelo, no pudiendo abandonar la tierra donde habían nacido ni ser sacados de ella por su amo. Los villanos, en cambio, eran llamados así porque cultivaban las villas o haciendas de los señores. Tanto siervos como villanos se hallaban sumidos en la ignorancia y eran despreciados por los nobles. ¿Ya? Entre sí también en los campesinos había una división social. ¿Ya? Lo importante aquí, chiquillos, más que se aprenda la diferencia entre villano y siervo, es que entiendan que finalmente el campesino terminaba siendo un vasallo del señor feudal, un servidor. ¿Ya? Eso es lo que a mí me interesa que quede claro. ¿Ya? Perdón. Vamos a la economía. Que es la economía y la religión. Dice, la economía señorial o feudal. En esos tiempos, las haciendas debían abastecerse a sí mismas, o sea, tenían que producir cuanto necesitaban sus habitantes, alimentos, ropa y herramientas. ¿Ya? El comercio aún estaba poco desarrollado. La tierra era trabajada en forma muy atrasada, por lo cual la producción era escasa y siempre había peligro de hambrunas. No se usaba el abono salvo el estiércol, ¿ya? El guano de animal, ¿cierto? Las herramientas de trabajo eran fabricadas por el herrero de la villa. No habían progresado desde la antigüedad. El asadón, el rastrillo y el arado tirado por bueyes o caballos, ¿ya? En el fondo, en este primer párrafo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si bien la gente cultivaba para sí mismo, la forma de hacerlo era muy rústica, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de tener mucho excedente era digamos, poco o muy escaso, ¿ya? Porque las técnicas de cultivo no les permitían tener ganancias, digamos, en gran escala, ¿ya? Después dice, sin embargo, esta situación no duraría para siempre. Durante los últimos siglos de la Edad Media se produjeron en Europa importantes transformaciones. Aumentó la población, mejoraron las técnicas agrícolas, se incorporaron nuevas tierras para su cultivo, etc. Esta expansión a la agricultura acentuó la división del trabajo, lo que se evidenció en el auge de las ciudades y en un florecimiento del comercio. Así la estructura de la sociedad feudal fueron desapareciendo y la nueva clase social nacida en las ciudades, la burguesía mercantil y artesana,
fue adquiriendo cada vez mayor poder político y económico, surgiendo un nuevo modelo, denominado capitalismo, ¿ya? Lo que está en este párrafo, chiquillos, nosotros lo vamos a estudiar en la próxima clase, así que no se asusten si no lo entendieron, ahí lo vamos a profundizar, ¿ya? El último elemento, el cristianismo, que esto es importante. Ya. Junto a todas las características vistas, cabe destacar la importancia que jugó la Iglesia Católica en la Edad Media. En este periodo, los papas lograron varios cambios destacados, tales como su transformación en autoridades políticas universales para gobernar igual que los reyes y emperadores, ¿ya? La sociedad, el clero desempeñó un papel primordial frente a la anarquía social existente, imponiendo el principio del orden, prestando ayuda a los débiles y conservando los restos de la civilización. La labor intelectual de la Iglesia fue además bastante destacada, convirtiéndose en la base del saber medieval, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo aquí en el fondo? Que la labor de la Iglesia fue importante porque siguieron investigando o desarrollando investigación, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo en este párrafo. Las escuelas estaban abiertas a todo el mundo y gracias a ello fue que personas de muy baja condición económica pudieron educarse y aprender materias como gramática, retórica, teología, dialéctica, aritmética, astronomía y música, ¿ya? Las escuelas que existían en este tiempo eran principalmente escuelas creadas por miembros de la Iglesia, ¿ya? Por estas razones se considera a la Edad Media como una época teocentrista. Dios era el centro del universo y lo más importante, y todo giraba en torno a él, siendo el cristianismo el elemento unificador del momento. Esto, chiquillos, es importante. ¿Por qué? Porque comúnmente en la prueba se los preguntan. Y aquí me quiero detener unos minutitos. A ver, si ustedes recuerdan la clase anterior, ya, el cristianismo, ¿cierto?, comienza a expandirse dentro del Imperio Romano, ¿cierto? De hecho, Roma se vuelve un imperio cristiano, ¿ya? Y esta idea del cristianismo siguió expandiéndose posteriormente, una vez que desapareció Roma, siguió en proceso de crecimiento, ¿ya? Y durante la Edad Media, ¿cierto?, el fervor religioso, la devoción que existía era muy alta, la gente era prácticamente toda creyente, ¿ya? Y la vida del ser humano comenzó a girar en torno a la existencia de Dios, ¿ya? Es decir, lo principal en la vida del ser humano era Dios, ¿ya? Y la gente quería trascender con él hacia la vida eterna, ¿ya? Por lo tanto, no era raro que en esta época hubiera, por ejemplo, muchos sacerdotes, muchos religiosos, mucha monjita. ¿Por qué? Porque era una forma de estar mucho más cerca de Dios a través de la Wow. religión, ¿ya? Por lo tanto, el ideal del ser humano se vuelve un ideal teocéntrico. El pensamiento del ser humano está centrado en torno a la existencia de Dios. Dios es lo más importante en la vida del hombre, ¿ya? Del ser humano, ¿sí? Hoy en día, ¿cierto? Eso en gran medida no es así, porque finalmente hoy en día una buena parte de la cultura está situada, ¿cierto? Dejando a Dios fuera de la vida y poniendo otras cosas en el centro, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que esta sociedad de la época medieval es teocéntrica, porque para la sociedad de esta época lo más importante era Dios, ¿ya? ¿Sí? Era Dios, ¿sí? Y eso era transversal a todos los grupos humanos, a todas las clases sociales, a todas las edades. Todos creían en Dios, o la gran mayoría, ¿cierto? Y todos querían trascender con Él hacia la vida eterna, ¿ya? Eso. Entonces es importante que esta idea del teocentrismo ustedes siempre la vinculen a la Edad Media. Alguien me preguntó algo. Ingrid, cuénteme. Es que eso me confunde un poco porque en realidad yo pienso que no era Dios el centro eh, de su atención, sino que más bien la Iglesia Católica, porque solo había esa creencia y era una imposición prácticamente.
porque si no hacían lo que hacía la Iglesia Católica, también eran castigados y amenazados con el infierno. Entonces, es difícil este pedazo de la materia para mí porque no estoy de acuerdo con esa parte de la historia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Ya. A ver. Sí, a ver, yo puedo entender algunas cosas respecto de, digamos, de las diferentes visiones que se tienen de la época, ¿ya? Lo que sí es cierto, digamos, es que independiente de ciertos procedimientos que existían en la época, sí había un fuerte fervor cristiano, más allá de la iglesia que estuviera, digamos, tuviera más poder, ¿ya? La documentación que existe de la época demuestra de que el ser humano efectivamente era un ser mucho más creyente, digamos, que el ser humano de hoy, ¿ya? Yo sé que quizás muchos de ustedes también son creyentes desde distintas posiciones religiosas, ¿ya? Pero todos los estudios, ¿cierto?, de la época demuestran de que este ser humano, ¿cierto?, que habitó en esta época era un ser humano eminentemente creyente y muy devoto de su creencia, ¿ya? Así lo demuestra la literatura, lo demuestra la filosofía de la época, etcétera, ¿ya? Ahora, no desconozco en absoluto lo que usted mencionó ahí, de que efectivamente también había cierta persecución, cierta imposición de ideas, ¿ya? Que también ocurrió, pero ¿por qué se habla de que la sociedad era teocéntrica? Porque efectivamente había una base cultural en donde Dios pasaba a ser el centro de la vida del ser humano, ¿ya? Más allá de la posición religiosa, ¿ya? Eso es lo que le podría aportar, ¿ya? Chiquillos, antes de continuar, recuerden anotarse la lista, por favor, que ahí me están escribiendo sus nombres, ¿ya? De hecho, solo para complementar la idea, de hecho esta idea de cristiandad, ¿cierto? Posteriormente va a dar origen a nuevas religiones, ¿ya? Porque en el fondo el ser humano quería seguir creyendo en Dios, ¿ya? ¿Sí? Entonces surgen después, a medida que avanza el tiempo, sobre todo hacia el 1500, surgen nuevas religiones vinculadas al ámbito cristiano, ¿ya? No directamente la Iglesia Católica, sino que ya otra mirada del cristianismo, ¿ya? Eso. Ya, chiquillos, anótense ahí en la lista. Anótense en la lista. Sí. ¿Cuál es? Ya. Ahí estamos. ¿Más dudas, chiquillos, con esta parte? ¿No? Ya. Si no hay dudas, seguimos entonces. Ya, chiquillos, terminamos aquí, en esta lectura. Y ahora viene la parte práctica. Son 9 preguntas las que tenemos. Y de esas 9 preguntas, hay 3 que son preguntas de completación. ¿Ya? Vamos a la primera pregunta, a ver si podemos resolverla entre todos. ¿Ya? Dice ahí, identifica 2 funciones que cumplió la Iglesia Católica durante la Edad Media. ¿Qué podríamos mencionar aquí? 2 funciones. Aquí habían cosas, ahí les dejo el texto. ¿Ya? Dice, identifica 2 funciones. Yo aquí veo como 4, pero tratemos de mencionar alguna, a ver si logramos verla. Prestar ayuda a Unificar los todo. débiles. ¿Ya? ¿Qué más? Hizo escuela para estudiar. ¿Ya? Súper. La labor Entonces, intelectual. la labor intelectual. Ya, perfecto. La primera es prestar ayuda a los débiles. Después me dijo construir escuela.
Y después me dijeron la labor intelectual. Ya. Entonces tenemos la primera pregunta resuelta. Rápidamente ustedes dijeron que eran, voy a anotar 3, aunque nos podían 2, pero dejamos una de ellas para por si se nos olvida alguna. ¿Ya? Prestar ayuda a los débiles, construir escuelas y la labor intelectual. Imponiendo el orden también. También, exactamente. Súper. Ya, vamos a la pregunta 2. Dice, explica con tus propias palabras el concepto de feudalismo. Aquí, chiquillos, antes que ustedes me lo digan de forma verbal, tratemos de hacer el ejercicio de escribirlo en el chat, a ver si podemos. ¿Qué fue lo que ustedes entendieron por feudalismo? Y a partir de eso, yo después construyo una respuesta para dejarla como estudio para ustedes. ¿Ya? Construye con tus propias palabras el concepto de feudalismo. Tratemos de escribirlo en el chat, a ver alguna idea que a ustedes les quedó del feudalismo. ¿Ya? Y yo con esos elementos después les ayudo a construir una definición más elaborada. Ya, ahí están saliendo ideas. Señala los vasallos, los campesinos que entregaron sus tierras, que buscaban protección. ¿Ya? ¿Qué más podríamos mencionar? Vayan escribiendo, si todas las ideas son bienvenidas. Sistema social, económico y político. Súper. Señal que presta ayuda y protección de los vasallos. Ya, muy bien. ¿Qué más le podríamos agregar? Se protegían de los invasores. Súper. Ya. Todo lo que me están diciendo está bien, ¿ah? Con toda esta idea después vamos a construir una definición. Así que atrévanse nomás a escribir, porque así se aprende. Sistema de defensa. Súper. Consejos. Ya. ¿Qué más podríamos decir? En entidades como un sistema social, económico, político. ¿Ya? Apoyo económico, daban órdenes. ¿Ya? Cuidaban terreno, justicia. Ya. Súper bien. Ya. ¿Algo más? La actividad agrícola era fundamental. Perfecto. ¿Qué más podríamos decir? Hay estas cosas, dijeron estas cosas. Súper chiquillos, muy bien. Estaban atentos a la lectura. Había un orden, los reyes, castillos y señores vasallos. Ya. Creo que por ahí está entonces. Ya, vamos a construir la respuesta con lo que ustedes me dijeron. Esto quiere ir más o menos así. El feudalismo es un sistema político, económico y social que existió durante la Edad Media. En él, los señores feudales y sus vasallos adquirían compromisos de protección y servicio. ¿Ya? Por su parte, la economía que se practicaba era de subsistencia. Y
basado en el desarrollo del trabajo de la tierra. ¿Ya? Se lo escribí con otras palabras, pero engloba prácticamente todo lo que ustedes me dijeron. ¿Ya? Espérenme. Ahí está. Ya. Súper, volvamos acá. Entonces, feudalismo, sistema político, económico, social que existió durante la Edad Media, ¿cierto? En él, los señores feudales y sus vasallos adquirían compromisos de protección y servicio. Por su parte, la economía que se practicaba era de subsistencia y basado en el desarrollo del trabajo de la tierra. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 3. Señale la diferencia existente entre señores feudales y sus vasallos. ¿Ya? ¿Qué me podrían decir al respecto? ¿Escrito también? ¿Cómo fue la Puede pregunta, ser profe? escrito. Ahí está, ¿cierto? Está en la pantalla. Señala la diferencia existente entre los señores feudales y sus vasallos. Una de las diferencias era que los señores feudales tenían tierras a su cuidado y los vasallos eran económicamente más pobres porque eran campesinos. Ya. Igual que en pocas palabras, los feudales eran los que mandaban a los campesinos. Ya. A pesar de que se cuidaban mutuamente, igual tenían un mayor mando. Los señores Señor feudal es feudales. el que da protección y justicia a sus vasallos. Los señores feudales tenían más poder. Ya. Los señores feudales. Y los vasallos consistían en la fidelidad a los señores, respeto a la persona, los derechos y realizaban el servicio militar. Ya. Los señores feudales eran los que tenían como el poder militar, por decirlo así, Ya. y ellos estaban bien protegidos a los campesinos, porque los campesinos no eran guerreros, ¿o sí? Ya. Bueno, técnicamente los campesinos debían, digamos, prestar auxilio militar cuando se les pidiera. Ya. Si llegaba a haber un momento, un compromiso de defensa. Alguien levantó la mano. Profe, ¿cuántas diferencias eran? Yo tengo 2 de cada uno. Ya, a ver, dígame, pues. Los vasallos trabajaban la tierra y defendían a sus feudales o señores. Y los feudales eran los señores y protegían a los vasallos. Ya. Los vasallos trabajaban La tierra. la tierra. Y defendían a sus feudales en caso de guerra. Y defendían. Uy, A sus feudales o señores. señores feudales. Perfecto, ya, ahí tenemos harta. Bien, chiquillos, estaban atentos, súper, me alegro mucho de escuchar esta respuesta. ¿Ya? Repasemos la respuesta. Dice, los señores feudales tenían tierra a su cargo, mientras los vasallos eran más pobres, ¿cierto? Los señores feudales tenían más poder que sus vasallos, eso es evidente, ¿ya? Los señores feudales impartían justicia a sus vasallos y los vasallos les protegían, ¿ya? Los vasallos trabajaban la tierra y defendían a sus señores feudales, ¿ya? Ahí hay diferencia entre ambos grupos. Ya, chiquillos, vamos a la última parte de la guía, que estas son las preguntas tipo prueba. De este tipo de preguntas van a aparecer probablemente en el instrumento. Primera pregunta, o pregunta 4, siguiendo el orden correlativo. Dice, la economía de los feudos era, letra A, de exportación de productos, letra B, autoabastecimiento, letra C, importación de productos, o letra D, importación y exportación de productos.
B. ¿Cuál será, Autoabastecimiento. ¿Ya? ¿Estarán todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Yo también, la B. La B, me dice, súper. Ya. A ver. Sí. La alternativa correcta, chiquillos, es la letra B. La economía de autoabastecimiento o de subsistencia, que es lo mismo. ¿Ya? Pregunta 5. Dice, sistema político y económico que predominó en Europa durante el periodo de la Edad Media. Está fácil, ¿eh? Letra A, socialismo, letra B, feudalismo, letra C, absolutismo, letra D, mercantilismo. ¿Cuál será? A, B, C o D. La B. ¿Cómo se llamaba el sistema económico de la Edad Media? Allá varios me marcaron la B. Algunos me dijeron feudalismo. Ahí está la guía. Estaba la pregunta 5. ¿Cuál fue el sistema económico de la Edad Media? Ahí estamos. La B, profe, la B. Feudalismo, La, profe. la B. Ya. La respuesta correcta es la letra B. Feudalismo. Muy bien. Pregunta 6. Son 9. Dice, se afirma que la sociedad de la Edad Media, fue teocéntrica porque, letra A, las principales actividades económicas estaban ligadas al campo. Letra B, las guerras se desarrollaron a lo largo de todo el periodo medieval. Letra C, la influencia cultural y política de la Iglesia Católica era incuestionable. Y letra D, la reflexión sobre la condición humana orientada a los estudios La filosóficos. C, la C, la C. Sí, profe. La C. La C, profe. Profe, La esa es C. la pregunta 7 en la guía. ¿La que tengo yo? Puede ser, puede ser, puede ser que a la mía le falte una pregunta, pero da lo mismo. Sigamos aquí en la pregunta, más allá del número. Estamos, ¿por qué la sociedad fue teocéntrica? La mayoría de ustedes me está indicando en este momento que la letra C. A, B, B, C, C, Es por C, el C, C, C. cristianismo. Claro, Porque efectivamente. la Iglesia Católica, profe. Exacto. ¿Cierto? Había una influencia bastante importante de la Iglesia Católica. Efectivamente. Letra C para esta pregunta. Súper. Vamos a la pregunta 7. Dice, ¿cuál de los siguientes hechos históricos es comúnmente aceptado como el iniciador de la Edad Media? El iniciador. Letra A, la fundación de la Iglesia Católica. Letra B, la caída del Imperio Romano en el 476. La independencia de los Estados Unidos. O la letra D, el descubrimiento de América. La B, profe, la B. La B. La B. La B, Ah, la caída la del Imperio B. Romano, La B. La B. 476. La B. ¿Será la B? Aquí dicen los compañeros en el chat. Estoy entre la A y la B. Ya, ahí hay alguien con dudas. El iniciador de la Edad Media, ahí estamos. Es la B, lo hablamos al principio. Es la B. Es la B. A ver. Ya, chiquillos. La respuesta correcta efectivamente es la letra B, la caída del Imperio Romano en el 476. Siguiente pregunta. De acuerdo a lo leído, ¿cuál fue el elemento unificador de la Edad Media? Letra A, la economía, letra B, el cristianismo, letra C, los señores feudales o letra D, la agricultura. La B.
B, profe, la B. A ver, La profe. B, cristianismo. El La cristianismo, B. profe. La La C. C puede ser también, profe. Ya. El elemento unificador. Ahí estamos. ¿Qué dice el público a través del chat? También está marcando la letra B el público del chat. Y, chiquillos, la respuesta correcta es la letra B, el cristianismo. ¿Ya? De hecho, la misma guía lo decía por acá arriba. El elemento unificador de la Edad Media. Y la última pregunta, que probablemente si tienen esta guía no aparece, porque esta sí estoy seguro que no aparece. ¿Qué caracterizó a la Alta Edad Media? La Alta Edad Media es la primera mitad de la Edad Media. A, inestabilidad. B, progreso. C, riqueza. D, imperios. La profe. A. Debería ser la A ¿Qué? porque las otras no andan ni cerca. Ya, la sacó por descarte. Ya. Será Dale, esa la A. inestabilidad, progreso, riqueza, imperios. La inestabilidad Vamos, porque hay mucho saqueo, profe. ya había mucho saqueo. Vamos a ver, pues, vamos a ver el principio. Ahí está la respuesta. A ver. La Alta Edad Media. Se le conoce como la época de las invasiones debido a que muchos lugares eran invadidos. Por esto se le conoce como un periodo de inestabilidad social o terror. Así que la respuesta correcta es la letra A. Vamos a marcarla con amarillito. Muy bien. Ahí tenemos contestada la guía completamente, chiquillos. ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo anduvo la cosa? ¿Todas buenas? ¿Más o menos? Tuve una mala. ¿Una mala? 7 de 7. Ahí vayan contándome cómo anduvieron, ¿no? Póngame ahí un emoticón para saber cuál fue para ver la tarea. Son malas. Me Ya, equivoqué en dos, profe. En no dos hay me equivoqué. problema. No hay problema. Pero ahí aprendiendo. Están aprendiendo, exactamente. Están aprendiendo. Aquí se pueden equivocar todo lo que quieren. Ya, porque aquí estamos ejercitando. Bien, chiquillos. ¿Qué es lo importante aquí en todo este proceso? Ya, como yo siempre les he dicho, es que, bueno, vayamos de a poquito practicando de cara a la evaluación que vamos a tener en el futuro. Y también es importante que ustedes puedan ir recordando o estudiando ciertos elementos que hemos ido trabajando a lo largo de las clases. ¿Ya? Eh, Estos ejercicios los vamos a seguir haciendo, hay más que vamos a seguir practicando y de modo tal que ustedes puedan adquirir todas las herramientas necesarias para poder enfrentar el proceso, ¿ya? Así que no se asuste, si les fue más o menos, bueno, hay que pegarle a lo mejor una leída, perdón, a la guía para volver a recordar algunas cositas que se nos pudieran haber olvidado, ¿ya? Que es importante que eso ocurra, ¿ya? Chiquillos, eh, dudas, consultas que hayan quedado de la clase antes de la parte final. Vos, Moisés. Profe, estaría bueno de que así como hicimos ahora, pongámosle, hablamos de una edad, de un trazo de tiempo en el tiempo, y hicimos al tiro al final una guía. ¿Ve? Entonces nos queda como Sí, un cuestionario para tener un respaldo al final. O exacto. sea, no obviamente vamos a estudiar lo puro de la guía, pero es bueno porque uno se va directo al cuestionario y más o menos se recuerda lo que pasó y se le facilita. Si se Sí, puede hacer, sería bueno. sí, no tengo guías de todos los periodos, pero
Vamos a tratar de ocupar las que vienen, que creo que son como 2 o 3 más, que por ahí están guardaditas. ¿Ya? Lo Bueno, que sí vamos a hacer más adelante es ya trabajar con instrumento completo de examen, ya con un instrumento de 20 preguntas que sean solo alternativas y ustedes van a ir contestando lo que la alternativa que consideren que es la correcta, ¿ya? Así que vamos a seguir trabajando con eso. Hay de todo, ¿ya? gracias, profe, gracias. Lo tenga presente, ¿ya? Súper. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Antes de ya comenzar a cerrar nuestra clase, ¿no? Ya. Súper, chiquillos, son las 20:24, ya tiene mi reloj, nos queda ya poquito, así que vamos a comenzar a cerrar nuestra clase. Solo animarles a que recuerden repasar, estudiar, ya, para poder aprender ciertas cosas. Para la siguiente clase, si tienen el libro, ¿cierto? Vamos a comenzar ya a trabajar con el módulo 2, ya, los vamos a meter a los tiempos modernos y vamos a trabajar con esa parte, ¿vale? Así que eso, ¿ya? Chiquillos, agradecido de ustedes, de su tiempo, de su espacio, ¿ya? Ojalá que el temporal que me contaban hace un ratito vaya bajando de intensidad y podamos estar nuevamente conectados la próxima semana, ¿vale? Chiquillos, un fuerte abrazo, que descansen, que tengan una muy Buenas bonita noches, semana profe. Muchas gracias por todo. y que les vaya súper bien, ¿ya? Muy buenas noches. Chao, Que esté chao. bien, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, que se Buenas mejore. noches, profesor, que se mejoren. Gracias. Buenas Gracias. noches, profe. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, los compañeros. Buenas noches, igual compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Que estén bien.